Buenas tardes. La intencionalidad de este video tiene como objetivo compartir información relacionada con los procesos cognitivos de sensación y percepción. Es importante encontrar la distinción entre ambos términos, sensación y percepción. La sensación y percepción, aunque son términos estrechamente relacionados, no significan lo mismo, aunque la percepción dependa de la sensación. Asimismo, la sensación es el resultado de la activación de los receptores sensoriales del organismo y de la intervención del sistema nervioso central, que decodifica los impulsos de los diferentes órganos sensoriales. La percepción es un proceso psicológico de intervención de unidades significativas de determinados conjuntos de informaciones sensoriales. En conclusión, podemos decir que la sensación está relacionada con la recepción de estímulos e información, y la percepción es la interpretación o significado que se le da a los mismos. Desde la sensación podemos recibir información relacionada con colores, formas, texturas, pero el resultado de esto no es la suma de estas sensaciones, es lo que percibimos. Por ejemplo, a través de todas esas sensaciones nombradas anteriormente, podemos percibir un bosque, una estructura compleja. Lo que percibimos es un bosque, es decir, una unidad de significado. Entonces podemos decir que la percepción es la forma en la cual el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente o inconsciente desde la realidad del entorno. Para esto es importante conocer un poco más sobre la fisiología de los sistemas sensoriales. Actualmente vivimos en un mundo que va en constante cambio y para eso la evolución nos ha dotado de mecanismos y sistemas sensoriales que nos permiten recoger información para nuestra supervivencia y la perpetuación de la especie. En este proceso juegan un papel muy importante las neuronas, las células gliales, que transitan y llevan información. Las neuronas reciben, procesan y transmiten la información, permitiendo la comunicación entre diferentes circuitos y sistemas, gracias a la transmisión de señales eléctricas. Las células gliales son estructuras de soporte y resistencia al encéfalo que separan y aíslan grupos neuronales entre sí, teniendo en cuenta el tipo de información que se recibe. Se calcula que existen alrededor de 100 billones de neuronas y unas 10 veces más de células gliales. Para que nuestro sistema nervioso central genere señales de alerta, respuesta, acción o simplemente cambios en el potencial eléctrico, se llevan a cabo procesos como la transducción. Es el proceso de transformación de los diversos tipos de energía e impulsos nerviosos llevadas a cabo por los receptores sensoriales. Nosotros constantemente recibimos información que viene con energía. Y la transducción lo que hace es transformar ese potencial eléctrico. ¿Cómo se produce esto? Como lo mencionamos anteriormente, nosotros constantemente recibimos información del entorno. Es decir, para cada estímulo adecuado tenemos un receptor específico que procesa esa información. Esos receptores pueden ser células neuronales no especializadas, como los propios receptores o los receptores cutáneos, entre otros, o células neuronales especializadas. Pero, independientemente del tipo de receptor, tanto que si llega a células neuronales especializadas o no especializadas, el efecto de la estimulación generará una modificación en el potencial eléctrico y su tasa de disparo, como por ejemplo en el caso del sistema visual, cuando es estimulado el fotorreceptor, esto provoca una modificación en la frecuencia de disparo de las células ganglionares de la retina. Cuando hablamos de transducción sensorial, nos estamos refiriendo a un cambio en la permeabilidad de la membrana de las células receptoras, producido por la energía del estímulo,
lo que finalmente produce potenciales de acción en las neuronas aferentes que llevan información al sistema nervioso central. Básicamente, recibimos información o una energía proveniente del entorno que es transformada a través de la transducción y luego enviada a nuestra corteza cerebral. Para ello, también es importante conocer todo lo relacionado con el procesamiento de la información en nuestro sistema nervioso central. Cómo esa información que nosotros recibimos puede acomodarse en nuestra corteza cerebral después de un proceso de transducción. Y aquí es cuando hablamos de procesamiento subcortical. Diferentes estímulos que recibimos activan nuestros receptores sensoriales y esto genera cambios en los potenciales de acción de forma directa o indirecta. Esta información será enviada al sistema nervioso central a través de los nervios craneales. El procesamiento de la información proporcionada por las señales neuronales iniciadas a partir del receptor comienzan en diferentes estructuras subcorticales antes de alcanzar la corteza cerebral. En esta etapa es donde se cree que tiene lugar la percepción. Dentro del procesamiento subcortical juega un papel muy importante una estructura muy relevante llamada tálamo, que es denominada la principal estructura subcortical. Podemos decir que el tálamo es un centro de distribución. Toda la información recibida llega aquí, con excepción del sistema olfatorio, que tiene otros canales de comunicación, que son los penachos dendríticos, y se comunican a través de los tractos olfatorios. De resto, toda la información que viene del entorno, que viene de afuera, llega al tálamo a través de diferentes núcleos. El núcleo geniculado lateral, relacionado con los estímulos visuales, el núcleo geniculado medial, relacionado con la audición, el núcleo ventral posteromedial, relacionado con el gusto, y el núcleo ventral posterolateral, que tiene que ver con la información somatosensorial. El tálamo no es una simple estación de relevo de la información sensorial. La información que llega al tálamo lo hace de una manera extremadamente organizada. Dentro de él hay unas estructuras inatalámbicas que filtran y modulan la información que será enviada a la corteza. A pesar de que el tálamo sea la principal fuente de procesamiento subcortical, la información es procesada por diferentes núcleos del tronco del encéfalo antes de alcanzar la corteza. Es decir, el tálamo recibe la información, pero dentro de su equipo tiene unos núcleos que también van a procesar y ayudar a enviar esa información a su lugar correspondiente para alcanzar la corteza. Es decir, en pocas palabras, el procesamiento subcortical consiste en la recepción, procesamiento, organización y tránsito de la información recibida a través de los canales receptores, donde la principal estructura subcortical que ejerce mayor potencia en todas estas funciones es el tálamo, que luego alcanza la corteza. Toda la información que recibimos es detectada por receptores que responden a cambios mecánicos en la superficie del cuerpo y es enviada hacia el sistema nervioso central. Es aquí donde juega un papel muy importante la corteza y la organización sensorial. En nuestra piel tenemos receptores especializados que no solo detectan las caricias o el contacto de estímulos, sino que también identifican algunos elementos o aspectos relacionados con temperatura o impulsos agresivos por parte del exterior, que le dan un nuevo enfoque al estímulo. Todo nuestro cuerpo está lleno de receptores especializados que detectan el tipo de información recibida por el entorno. Y todo esto es detectado por esos receptores para luego ser enviada al sistema nervioso central. La corteza se organiza en semejanza del cuerpo
y esto conlleva a que regiones que suelen trabajar de forma conjunta se encuentren en una ubicación más cercana al cerebro, de forma que la información no recorra distancias amplias. Bueno, dentro de todo este proceso de sensación y percepción que da lugar a procesos cognitivos, tenemos algunas capacidades y algunas alteraciones que hacen parte del mismo, como por ejemplo es el caso de las agnosias. Para ello es muy importante, primero que todo, hablar de nocias, que es la capacidad del reconocimiento del estímulo que recibimos eh, del exterior. Y la agnosia ya está relacionada con la incapacidad de reconocimiento de dichos estímulos, es decir, totalmente lo contrario a una nocia. La palabra agnosia proviene del griego agnosis, que significa falta de conocimiento, y fue utilizada por primera vez por Sigmund Freud en el año 1891 para referirse a una alteración en la capacidad de reconocer un estímulo en aquellos pacientes en los que el problema no se hallaba en la capacidad de encontrar el nombre, sino en la capacidad de reconocer el objeto como tal. En definitiva, el término fue utilizado para referirse a una alteración en el reconocimiento y no en el lenguaje. Existen muchos tipos o muchas clases de agnosias. A continuación, vamos a explorar un poco acerca de ellos. Como bien lo dijimos, las agnosias son trastornos que impiden la interpretación correcta del significado de estímulos. Se clasifican en visuales, se refieren a la dificultad para el reconocimiento visual de objetos u otras categorías. Asimismo, dentro de esta clasificación, Sauer propuso la asistencia de dos agnosias visuales, las aperceptivas y las asociativas. Las aperceptivas se refieren a la incapacidad para percibir y dar significado a una imagen como consecuencia de elecciones del hemisferio derecho, lo que impide reconocer figuras o caras. Y las asociativas, que se refieren a la incapacidad para establecer la comparación entre los estímulos sensoriales recibidos y el archivo de memoria, impidiendo la atribución de significado. También nos habla de agnosias auditivas, que se refieren a la dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Se producen personas con deterioro cognitivo. Se clasifican en agnosia, se refiere a la afección en el reconocimiento de sonidos musicales, agnosia de sonidos, que se refiere a la afección en el reconocimiento de sonidos no verbales, y a la agnosia verbal pura, incapacidad en el reconocimiento verbal. También existen agnosias somatosensoriales, se refieren a la incapacidad para reconocer objetos al tacto en función de su textura, tamaño y peso. Olfatorias, pérdida temporal o prolongada en la capacidad de identificar olores. Y agnosia para las enfermedades, que consiste en la negación de una enfermedad y incapacidad de conciencia de que existe un problema. Bueno, como podemos ver, todas estas estructuras juegan un papel muy importante en nuestro desenvolvimiento en el entorno, porque nos permiten recibir, procesar y dar respuesta a todas las informaciones recibidas, pero haya sido de su utilidad. Muchas gracias.